punto lo dije antes de grabar, así que no va a quedar constancia de eso. Tranquila. Decíamos que el transporte dentro del escenario logístico es de suma trascendencia. No existiría logística prácticamente si no existiera el transporte. Hablábamos de logística que estudia todos los procesos desde el aprovisionamiento de la materia prima hasta que llega al consumidor final. Y en todos esos pasos, obviamente que el transporte está presente. Por lo tanto, se lleva una atención muy especial el ser eficiente con el transporte. Si no somos eficientes con el transporte, el proceso logístico obviamente no lo va a hacer. De allí que primero, bueno, definir cuál es el medio de transporte más adecuado que podemos disponer. El transporte de carretera es uno de los más utilizados, tiene sus pros y sus ventajas, digamos, y sus limitaciones, y así cada uno de los medios de transporte que, digamos, Jessica va a ir comentando. Fíjense la importancia que tiene el tema de transporte, que existen maestrías dedicadas solamente a estudiar transporte. Y todo lo que es transporte internacional es terriblemente analizado y hace que una empresa sea competitiva o no sea competitiva. Puede ser que tengamos transporte propio, transporte tercerizado, etc. Son muchas opciones. A modo de introducción, yo lo que quiero dejar sentado es la importancia que tiene el estudio del transporte y la selección adecuada del medio de transporte, y aún habiendo seleccionado adecuadamente el medio de transporte, analizar muy bien todas las alternativas que tenemos para utilizarlo. Vuelvo a repetir, no existiría la logística si no existe el transporte. De allí la trascendencia que una adecuada definición tiene para que nuestra empresa sea competitiva o no. Hecho esta brevísima introducción, ya la dejo a Jessica con los conceptos específicos sobre el tema. Sobre el final, si es necesario, agregaré algunos conceptos. Adelante, Jessica, con tu exposición. Presento. ¿Se ve bien? Sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Soy Jessica Casal y mi tema es transportes. Bueno, cuando hablamos de transporte en logística, nos referimos al movimiento de la carga de un punto a otro según la planificación de la demanda, ya sea materia prima, insumos, semielaborados o productos terminados. Cualquier sistema logístico depende de su servicio de transporte. El servicio de transporte puede estar gestionado tanto por el proveedor o como el comprador. Muchas veces el comprador, o sea, resulta más beneficioso para el comprador optar por gestionar ese proceso por sí mismo, ya sea para reducir costos o mejorar la calidad del servicio, o ambos. Sin contar el costo de la adquisición, el costo del transporte absorbe una gran cantidad del porcentaje de los costos de logística para cualquier otra actividad.
la prioridad básica es encontrar el equilibrio entre costo y calidad. Siempre que se busca reducir los costos, no podemos dejar de lado la calidad. Por tanto, siempre que se reduzcan los costos, es necesario aumentar o mantener al menos la misma calidad y aumentar la eficiencia de los servicios. Tipos de transportes. Según los medios, existen 5 modalidades básicas, que son marítimo, ferroviario, por camino, aéreo y otros, que serían las cintas transportadoras, ductos, entre otros. Para la elección de estos, tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es la distancia del punto de origen, porque define el nivel del servicio deseado y la elección de la forma de transporte. También la oferta, porque en función a eso, en función del país, se presentan cambios en las redes de distribución del transporte. El destino final del transporte también es importante, porque donde el país o ciudad demandante es fundamental para definir qué tipo de transporte. Por ejemplo, si la infraestructura portuaria de un país está más desarrollada y todos los destinos navieros convergen ahí, sin duda es preferible el transporte marítimo. Bueno, ahora el primer medio del que le voy a hablar es el ferroviario. Es una opción verde porque emite menos contaminantes por tonelada milla. Tiene costos adicionales en transferir el contenedor de un extremo a otro, o sea, de un tránsito ferroviario a otro. El mayor inconveniente que tiene es que está ligado a su propia infraestructura. Es decir, hay países que no están preparados para hacer ese tipo de transportes porque no hay trenes como acá. Entonces, eso dificulta. Pero tiene también sus beneficios, que genera menor impacto ecológico, como les dije, que es una opción verde. Los horarios de tránsito son confiables, normalmente tienen un horario de salida y un horario de llegada. Los ferrocarriles son la forma más eficiente de transporte terrestre, entregas rápidas y rentables en largas distancias, sólido historial de seguridad, ayuda a aliviar la congestión vial, que es algo muy importante porque siempre nos quejamos del tránsito que hay por culpa de los camiones, y también se reduce así las emisiones. Por carretera es el más común, se necesita solamente un documento de aduana. Las limitaciones, o sea, tiene limitaciones tanto de tamaño como de peso, que están restringidos por DINATRAN, que voy a hablar más adelante de eso. También está limitado por el clima y las condiciones de la carretera y el tráfico. El clima le afecta porque hay veces que el tiempo está demasiado feo, que el camino de por sí no da, y también pone en riesgo a la mercadería. Los beneficios: rentabilidad, entrega rápida y programada, entregas locales, fronterizas, largas o cortas, incluso en áreas rurales. El servicio es flexible, ahorro en costo de embalaje en comparación a otros métodos. Toda mercadería tiene su embalaje de seguridad, pero en el caso de la carretera puede ser un poquito menos la calidad en comparación a otros. También, y completa el servicio de puerta a puerta, o sea que puede llegar hasta el consumidor final. Luego está el marítimo. Necesita casi siempre un complemento,
O sea, necesita que se le acerque la carga hasta el puerto. Es especialmente utilizado este sistema en puertos costeros y en transportes internacionales, debido a que el método es menos costoso y el único inconveniente que tiene es que dura muchísimo más en comparación al medio aéreo. El medio aéreo tiene una creciente demanda. Es para mercados que demandan rapidez, para productos perecederos. Tiene también limitaciones de tamaños y pesos. Lo más importante y resaltante de este medio es la rapidez, porque hay productos que se necesitan ya o tienen fecha de vencimiento. Entonces, la mejor opción es que sea vía aérea, de acuerdo a la distancia también. Los beneficios es tránsito rápido, menos manejo de carga, menos documentación, fiable llegada y salida. También tiene normalmente sus horas fijas, que se aproximan siempre de llegada, tanto como salida, y mayor nivel de seguridad para las cargas. El tipo de transporte, según la propiedad de los medios, tener una flota determinada, propia, conlleva una actividad complementaria, tiene todo un sistema otra vez aparte, no porque los camiones sean, o los medios sean propios, significa que vas a cargar y enviar directamente. Todo eso tiene otra vez su gestión, su planificación y gestión. Pero tiene el beneficio de que tenés un control directo sobre si se está cumpliendo o no lo planificado. También tener los vehículos propios implica una inversión elevada. Tiene costos fijos altos en mantenimiento, el sueldo del chofer y cosas así. Después está si los medios son contratados, es cuando se usan medios que son ajenos a la empresa. Y hay 3 clasificaciones otra vez de contratado, vamos a decir. Está el exclusivo. El exclusivo es cuando se enfoca solamente en la distribución y cuentan con una flota suficiente como para cumplir la demanda. Entonces, solamente utilizan una flota propia. Después están las agencias. En cambio, si bien tienen también su propia flota, ellos pueden optar por recurrir a otras empresas si es que la flota propia que tienen no llega a cubrir la demanda que existe. Después están las empresas de servicio logístico, que a diferencia de los exclusivos, que se encargan solamente de la distribución, también se encargan del aprovisionamiento. Después tenemos los mixtos, que es una combinación entre transportes propios y contratados. Es una buena opción porque uno puede saber cuál es la capacidad máxima que puede transportar y si es necesario, contrata aparte un servicio. Hay una equilibrada relación entre costos fijos y variables. Costos fijos sí o sí va a haber porque hay transportes propios. Hay una menor inversión porque son menos la cantidad de transportes que hay. Y también hay un adecuado control directo porque
justamente vos tenés una capacidad máxima a transportar que estás seguro que vas a poder cumplir con tu propia flota. Otras clasificaciones, zonas geográficas atendidas, están internacional, nacional, regional, comarcal y local. Va de lo más grande, que es el internacional, hasta lo más chiquito, que es local, que sería entregar un producto de una ciudad a la misma ciudad. Después están los clases de servicio, puede ser regular o discrecional. Regular es cuando son pedidos habituales, regulares, luego, como dice su nombre, y discrecional son los pedidos puntuales que se dan solamente cuando el cliente necesita. Después está régimen de carga, que puede ser completa o fraccionada. Eso depende de la cantidad y del tamaño y la cantidad de la mercadería. También si el tamaño es demasiado, o sea, si el tamaño del depósito al que se va a enviar es demasiado pequeño o no llega a cubrir la cantidad total, se envía la carga fraccionada. Un elemento muy importante de los equipos de transporte son los contenedores. Estos pueden ser transferibles a otros medios de transporte y pueden utilizarse tanto en régimen de carga completa como consolidada. Carga completa es cuando un solo cliente o una sola empresa utiliza la totalidad del volumen. Y carga consolidada se hace a través de empresas logísticas y se van juntando distintas cargas de distintos clientes en un mismo contenedor. Sus dimensiones varían tanto de ancho como de largo. El estándar es 20 pies o 40 pies aproximadamente. La carga máxima también varía de acuerdo al contenedor. Acá podemos observar algunos contenedores. El contenedor estándar, contenedor disponible y preparado para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas y cajas. Está el contenedor tanque, que existen múltiples aplicaciones y diseños para estos contenedores. Hay revestidos para productos químicos corrosivos, también para aceites y vinos, y también hay equipos que tienen calefacción para cargas especiales. En el contenedor insulado, que son, no tienen generador de frío, están preparados para transportar cargas que necesitan una temperatura constante, como manzanas o frutas. Después tenemos los que controlan la temperatura, que tienen su propio generador de frío, diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero, como las carnes, pescados, frutas. Después está Flat Trunks estándar. Todas las dimensiones de estos varían y también de acuerdo a la capacidad. Por ejemplo, tiene los laterales rebatibles o fijos. Sirve para grandes dimensiones y para transportar maquinarias. Este es otro modelo del mismo contenedor. También están open top, que son contenedores que tienen los techos removibles, especialmente diseñados para transportar cargas pesadas, y permite carga y descarga superior. Se usa para planchas de mármol y máquinas pesadas. Ahora la pregunta crucial es ¿cuál elegir? El avión es más rápido, por eso también significa que es uno de los más costosos. El barco es todo lo contrario, es el más barato, pero es el que más tiempo lleva. En este
Este gráfico tiene en cuenta las millas en toneladas. El ferrocarril estaría en el punto medio entre el costo y la rapidez. Es importante también aclarar que el avión sí es el más rápido, pero también teniendo una distancia mayor a 950 kilómetros, que es lo que había mencionado antes, que depende también de la distancia, para que sea factible elegir el avión. El transporte aéreo es el más costoso, el transporte marítimo o por ductos son los más económicos. Y el envío por camión es 7 veces más caro que el ferroviario, y el ferroviario es casi 4 veces más costoso que el marítimo y por ductos. También se debe considerar las características de la mercadería. Para ferrocarril y marítimo es preferentemente contenedores y graneles. Para aéreo es mercadería de alto valor y perecederas. Ahora les voy a hablar un poquito de los criterios para la selección de los tipos de transporte. El criterio más importante, o uno de los criterios más importantes, es el costo. Las tarifas son de los servicios, tarifas aduaneras, tarifas marítimas. El costo total es la suma de todas las tarifas más costos adicionales. Y la relación costo-servicio, que como dije hace rato, no porque sea más barato es la mejor opción, siempre tenemos que tener en cuenta la relación costo-servicio. Después, al comercial, tenemos la imagen, porque los vehículos son los que recorren la ciudad y son los que es lo que los clientes ven. Si el vehículo está en malas condiciones, se nota que no se le hace mantenimiento, emite gases contaminantes, eso da una mala imagen para la empresa. Niveles de servicio, rapidez y fiabilidad es para cuando necesito el producto. Experiencia y seguridad se refiere a la experiencia que tiene uno con la empresa. Organización, seguimiento de envío, normalmente esto ya se hace con GPS o el supervisor avisa le llama al cliente y le avisa que la mercadería ya salió y ya tiene un horario de salida y le dice que aproximadamente va a llegar a tal hora. Pero normalmente ya se maneja todo con GPS. Tratamiento de reclamaciones. Este es el post-service. Si sucede algún inconveniente o algo durante el traslado, cuáles son las medidas que se van a tomar. Disponibilidad de servicios, fechas y horarios de recepción. Eso depende mucho si la empresa trabaja exclusivamente con nosotros o trabaja con otras empresas. Por eso la disponibilidad de servicio y la fecha de horario de recepción. Después está el tráfico, la distancia a recorrer. Si son muy grandes las distancias, se tienen que hacer un análisis de costo para ver cuál es el método más conveniente. En volumen y tonelaje por expedición o total. Regularidad de tránsito, que son las leyes de INATRAN que rigen acá, las normas. Naturaleza de carga, le voy a hablar más adelante. Infraestructura existente, es lo que le había comentado hace rato, por ejemplo, en el caso de los trenes, que acá no podemos usar porque no tenemos la infraestructura necesaria. Y los plazos de entrega. Hay también modos de transporte, que está el multimodal y intermodal. El multimodal es más de un modo de transporte, hasta el 65%
en ahorros y hasta 40% más rápidos si se usa esta modalidad. Los beneficios es que tiene alta cobertura usando múltiples modos de transporte. Existen empresas que facilitan esta modalidad, por ejemplo, de un punto a otro va en avión y luego continúa por carretera. También en opciones de entrega eficientes y rentables. Después están los transportes intermodales. Sus características más importantes es que permite el intercambio libre de equipos entre modalidades. En unidad medida de carga, contenedores, caja móvil, semirremolques. UTI es la unidad de transporte intermodal. Después están los vehículos. Existen diversas condiciones a tener en cuenta en la elección de qué vehículo es el más adecuado, de acuerdo a la carga y a las leyes vigentes. Según la naturaleza de carga, tenemos los líquidos, que son los combustibles, por ejemplo, material a granel y las cargas unitarias. Material a granel serían los productos agrícolas y las cargas unitarias son esos productos que vienen ya en cajas. Después también, de acuerdo a las condiciones térmicas, las convencionales son aquellas que no necesitan una temperatura específica. Están relacionadas a los contenedores que les mostré hace rato. Los frigoríficos son aquellos que están regulados la temperatura, como la carne, los pescados, las frutas. Los isotérmicos son aquellos que necesitan mantener nomás una temperatura, no necesariamente estar refrigerados. Y compartimentos, que sería el ejemplo que tengo acá en la imagen. Ahora los reglamentos para el transporte de cargas por carretera. Los vehículos deben estar inspeccionados en un registro único de automotores. Para el transporte de cargas por carretera se tiene en cuenta un reglamento nacional en el cual se encuentran algunas definiciones: parque automotor, transporte propio, transporte comercial, operador autónomo y transporte multimodal, que era el que estábamos hablando anterior, donde se utilizan más de un modo de transporte. Bueno, de acuerdo a las unidades de carga, las unidades de carga deben pasar por una inspección técnica anual, funcionamiento de piezas de sistemas y emisiones de contaminantes. Todo eso el DINATRAN se encarga de controlar para autorizar si el vehículo está o no en condiciones de transitar. El artículo 2 de los límites de peso rige por lo que dispone la resolución que está acá. Queda limitado el peso bruto total de 45 toneladas. Hay camiones que pasan ese peso límite. En ese caso se requiere un permiso especial que se debe solicitar antes de que el camión comience a circular, que se pide en la dirección a la dirección de viabilidad. De lo relativo a pesos y dimensiones, de acuerdo al tipo de camión, varía también el límite de peso que puede llevar, de acuerdo al eje y al rodado. Puede ser simple, doble o triple, y acá especifica cuál es el límite en toneladas. Acá podemos ver más claro. Si es eje simple,
el tren doble, tren triple y dual. De acuerdo a eso, de acuerdo a todas esas condiciones, varía el peso límite de carga. Los pesos brutos totales admitidos para cada tipo de vehículo serán los siguientes. Acá varía, está relacionado a lo anterior, pero acá ya tiene en cuenta los semiacoplados. También tienen sus ejes y las toneladas límite. También está condicionado según la distancia que existe entre las ruedas. Estas son las distancias permitidas y esos son los pesos brutos totales en toneladas. Acá, de las cargas y piezas indivisibles. Cuando deben transportarse cargas o piezas indivisibles cuyo peso y o dimensiones exceden el peso máximo establecido, el interesado debe obtener un permiso para poder validar el viaje. La solicitud de permiso deberá contener datos del vehículo afectado, nombre y domicilio del interesado, peso y dimensiones de carga, el itinerario y la fecha de viaje. Esta última parte es importante también porque hay veces que sí o sí a alguien le pasó que está en el tránsito y está súper congestionado porque hay un camión que está transportando una pieza súper grande y para todo el tránsito por eso. Entonces ellos sí o sí tuvieron que gestionar un permiso para poder transitar. El artículo 4, las autorizaciones concedidas para el transporte de cargas que superan los límites permitidos en peso y dimensiones no eximirá al interesado de pagos de los desperfectos que pudieran ocasionar el pavimento, responsabilidad civil o penal emergente en caso de daño o accidentes ocasionados por el transporte. El permiso será exhibido por el conductor a los encargados competentes del sector correspondiente todas las veces que sea necesario. Acá lo que quiere decir es que no porque vos tenés el permiso, ya no te vas a hacer responsable de cualquier daño que pudiese ocasionar. Y también el permiso siempre debe estar con el conductor porque tiene que presentar todas las veces que se le exija. No porque salga ya está autorizado a circular. De las dimensiones, están prohibidas la circulación de acuerdo a su longitud. Estas son las longitudes aceptadas por la DINATRAN. Existen medidas máximas lícitas, que son estas que están acá. Y en el artículo 12, los vehículos especiales de circulación restringida también varían con lo que mostré anteriormente. Tanto su largo y ancho varía un poquito las dimensiones, es un poquito más. En cambio, el ancho sí se mantiene, porque si es un poco más ancho ya agarra más carriles, entonces dificulta más el tránsito. Pero estos vehículos especiales de circulación sí o sí tienen que tener una articulación por lo menos para que se puedan cumplir estas dimensiones. Los vehículos especiales referidos al artículo anterior de la resolución no podrán circular de noche, ni en tormenta, ni en niebla. Ingresar en ciudades, salvo que se utilice autopistas o autorización de la autoridad local. Utilizar los tramos de camiones que la autoridad vial lo indique en función a las características de la infraestructura, curvas y puentes. También podrán imponerle otras restricciones puntuales. Estos vehículos especiales de circulación son súper controlados, por eso tienen tantas condiciones y aclara que se le pueden poner otras condiciones puntuales nuevamente. Del intercambio de tracción, acá
resumiendo, lo que dice acá es que no se puede hacer cambio de tracción entre vehículos que son de banderas distintas, que sean de países distintos. Y si es que se llegase a hacer el cambio, también tienen que solicitar un permiso correspondiente a DINATRAN. De las empresas operadoras de transporte, para que puedan explotar el servicio nacional o internacional de transporte, las empresas deben garantizar un servicio eficiente. Además de eso, tienen que ser 51% de su capital, por lo menos, como mínimo, tiene que pertenecer a paraguayos. El control efectivo y la dirección de la empresa estén igualmente en manos paraguayas. De la clasificación de los tipos de carga, el reglamento clasifica los tipos de carga de la siguiente manera. Cargas generales, que son las cargas que podemos ver tranquilamente, o sea, comúnmente, en realidad. Las cargas líquidas, el combustible, por ejemplo. Las cargas refrigeradas, que había mencionado hace rato, son la carne, pescado. Las cargas peligrosas, nuevamente, el ejemplo es el combustible. Y las cargas especiales. Las cargas peligrosas tienen que estar señalizadas sí o sí, no pueden salir si es que no están correctamente señalizadas. Tienen que contener, sea inflamable, corrosivo, explosivo, sí o sí tiene que tener una buena señalización. Y eso es todo. Ya podemos brindar, Jessica. ¿Cómo, profe? Ya podemos brindar, ¿terminaste? Sí. Bueno. Muy bien la presentación. Hay un tema que no te lo voy a perdonar y vas a completarlo para la próxima clase. ¿Por qué no me aparece acá? Sí me aparece. ¿Cuál es, profe? Y es el presentar los Incoterms. Es toda una norma internacional que habla de qué se encarga cada uno, sea el proveedor o el comprador. ¿Cuáles son todas las responsabilidades que hay? Esta es una forma, estos Incoterms se vienen actualizando cada X años, creo que la última versión es la 2020. Digamos, muy probablemente dos de los más conocidos sea una carga FOB, Free On Board, o una carga CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Cuando yo hago una compra al exterior bajo un esquema Free On Board, el vendedor se encarga de todos los costos hasta colocarlo arriba del barco que me va a transportar la carga. A partir de ese momento, yo, comprador, me hago cargo de todos los costos. Costos de, por ejemplo, bueno, ¿ustedes ven la filmina que estoy pasando? Hola. Sí, profe, se ve. Bueno. Si es CIF, fíjense, lo que está en color gris
que dice seller, es lo que se encarga el vendedor. Y lo que está en color fondo celeste, que dice buyer, es lo que yo como comprador me hago cargo. En el caso de una carga CIF, el vendedor, qué sé yo, está en España, en China, donde sea, se hace cargo de todos los costos hasta hacerlo llegar al puerto de destino. A partir de ese momento me hago cargo yo. Entonces hay costo de transporte, de cargas, de tasas de terminales, de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que quiero que expliques, Jessica, con mayores detalles. Vas a entrar en internet, hay muchísima información. ¿Sí? Bueno, voy a completar algunos otros temas que quiero repasar. En un momento hablaste de carga propia o transporte propio o transporte contratado. Bueno, cada empresa tiene que ver, ¿alcanzan a ver este gráfico? Que habla de transporte propio y de transporte contratado. La línea esta toda quebrada es las necesidades de transporte en toneladas que yo tengo para un tiempo determinado, puede ser 1 año, 6 meses y demás. Entonces yo tengo, fíjense en la parte inferior, dice transporte propio. Hasta cierto nivel de cargas lo manejo con un transporte propio, pero cuando esa carga tiene un pico, contrato. No es necesario que yo tenga vehículos que no los voy a estar utilizando durante todo el año. Voy a utilizarlo X tiempo. Los picos los voy a absorber con un transporte tercerizado. Entonces yo tengo que saber, a veces esto está relacionado con lo que habíamos visto, los tipos de demanda, que son cíclicos. Por ahí, los meses de verano, si me dedico a una bebida gaseosa o lo que fuera, voy a tener mayor demanda. Entonces, recurro a transporte contratado y no propio, que si fuera propio lo tendría un buen tiempo sin utilizar. Entonces, esto es muy importante para definir. Ahora, hay empresas, por ejemplo, Coca-Cola, Parece, para ver refrescos, y Cervepar, que tienen todo tercerizado, no tienen transporte propio, por lo menos hasta hace un tiempo, no sé si lo tienen ahora, pero totalmente tercerizado. Entonces, tienen una flota, cada camionero está contratado y de esa manera la empresa no tiene inversión en vehículos. Personalmente estuve a cargo de una empresa que tenía todo transporte propio. Unos 30 camiones más o menos, camioncitos, para distribuir el producto básicamente en todo el departamento central. Sinceramente, la experiencia vivida no la quiero volver a repetir. No es el problema del transporte propio, tener los vehículos y demás. El problema es la gente. Los choferes salían con los vehículos a la mañana a hacer su reparto, empezaban a llamar por radio que se le había pintado la goma, que esto, que lo otro, 20.000 problemas. Hablé con el directorio, hice comprar más de 100 cubiertas, se instalaron las 100 cubiertas,
pero antes de instalarla le pedí al jefe de transporte y le hice hacer unos numeritos de hierro del 0 al 9, con un mango también de metal, al estilo de cómo se marcan los animales en el campo. Entonces, cada cubierta fue numerada 0, por supuesto, sin romper la malla, ¿no? Todo un fin de semana, un buen fuego, se fueron calentando todos los sellos esos y numerando las cubiertas, 001, 002, hasta el final. Entonces, el camión número tal, se le instaló las cubiertas números tales, tales y tales. Semanalmente, el jefe de transporte se tiraba abajo de los camiones para ver si mantenían las cubiertas. ¿Por qué? ¿Cuál era el juego? Los muchachos, transportistas, los choferes, cuando les ponían cubiertas nuevas a sus vehículos, se iban a una gomería amiga, vendían la cubierta nueva y la cambiaban por una cubierta usada. Entonces se hacía una inversión y a las semanas estaba con el mismo problema. Desde ese día se curaron todos. Le hice firmar un comodato, porque además vendían el gato, la llave cruz, el extinguidor y qué sé yo cuánto más. Todo desaparecía. Bueno, por eso la experiencia vivida con transporte propio fue una buena experiencia, pero no la quiero repetir, sinceramente. O sea, otros tendrán otras experiencias, digamos, puede ser más, no sé, menos estresante, pero el mantenimiento de los vehículos y este problema con los choferes, que realmente eran semidelincuentes casi, en fin. Eso con respecto al tema de transporte propio y habló Jessica de costos. Este es un cuadro que inclusive le entregué a un par de ustedes que están haciendo una tesis. Fíjense en la estructura de costos logísticos. El transporte es el que lleva el mayor porcentaje. Transporte y distribución, 33,4. Después costo de stock, de almacenaje, etcétera, etcétera. De allí la importancia de ser muy eficientes con respecto al tema de los costos de transporte. Elegir bien el transporte, elegir bien el medio y demás. Y un tema que también un grupo de ustedes lo está analizando es el tema, voy a repasar un poquitito el tema de los contenedores. Tal cual como dijo Jessica, básicamente los contenedores se utilizan para el transporte intermodal, ¿no es cierto? Barco, terrestre, terrestre por carretera, terrestre por ferrocarril, etc. Las medidas son estándar, lo único que difiere es el largo. Que son o de 20 pies o de 40 pies de largo. Pero las medidas básicamente son estándar, ¿no? Acá están cuáles son las medidas exteriores e interiores, ¿sí? El modelo de 20 pies y el modelo de 40 pies. El 20 pies tiene 6 metros y el de 40 pies 12 metros de dimensiones exteriores, ¿sí? Y el peso bruto del transporte.
y distintos modelos que rápidamente mostró Jessica. Este es el contenedor tradicional de 20 pies, ¿no es cierto?, totalmente cerrado. El mismo, pero en 40 pies. Este es uno que no tiene techo, por eso se llama open top. Profe, Sí. no estás cambiando la diapositiva, o sea, se quedó en la lámina 2. ¿Esta la ven, el open top? No sé, el primero que mostraste es el convencional que dijiste, de 20 pies. Ahí se cambió. Este es el que se quedó ahí colgado. No, más atrás. Aparece acá el contenedor de 20 pies. Sí. Bueno, les aclaro que si se me corta la comunicación es porque por acá, por esta zona, hay una lluvia torrencial. Así que no me hago responsable de los daños y perjuicios que me ocasione la ANDE. Este es el de 40 pies. Trato de poner pantalla completa, pero bueno, no sé si por ahí. Este open top, ¿lo ven? No. Verás. Ahora se ve el open top. Sí. Sí. ¿Por qué demonios cuando le pongo pantalla completa no se ve? Bueno, el open top no tiene techo y eso me permite acceder con un montacargas y toda la carga hasta el fondo del contenedor, ¿sí? Es la ventaja que tiene. Por supuesto que tiene que ser una carga que si no tendría que poner una lona, no sufra por las inclemencias del tiempo. El contenedor es un recipiente cilíndrico y fíjense que tiene un marco. ¿Por qué? Porque las dimensiones externas de los contenedores tienen que ser estándar. En el medio puedo poner cualquier cosa, pero las dimensiones externas tienen que ser estándar para poder apilarlos unos con respecto a otros, ¿sí? Y esto es para transportar líquidos. Uno que es de mitad de altura, el que también lo había explicado Jessica, es totalmente plano, sin paredes laterales, tiene un par de paredes en los extremos, que están abisagradas y se pueden abrir. El reefer, este es el contenedor que se utiliza para el transporte de productos refrigerados, ¿sí? Carne, por ejemplo. Las carnes que se exportan van en este tipo de contenedor. ¿Qué es lo que llevan? Y llevan un equipo de refrigeración para mantener la temperatura a lo que sea necesario, congelada, lo que fuera. En la cervecería lo usábamos este contenedor para importar el lúpulo. El lúpulo venía de Alemania, tiene que venir a temperatura congelada, entonces este es el tipo de contenedor. Y a su vez este contenedor tiene unos indicadores que muestran cómo fue variando la temperatura en todo el recorrido, para asegurarme de que no hubo algún momento, algún tiempo en que la temperatura se fue de los límites establecidos. Bueno, volvemos a hablar de los distintos tipos de contenedores. Para seguir molestándolos, ¿qué es lo que me queda por ver? Este es un software
que me permite, ¿están viendo esta pantalla que dice Acotram arriba a la izquierda? Hola. Sí se ve. Se ve, bueno. A través de software yo puedo calcular los costos de mi transporte, especialmente el transporte terrestre por carretera. Primero voy a elegir el tipo de vehículo que quiero calcular, ¿no es cierto? Y vayamos a uno, qué sé yo, uno simple, o un rígido de 3 ejes de carga general. Y tienen distintas planillas, por así decirlo. En la columna de la derecha están los costos, ojo, esto ya tiene 2 o 3 años, están los costos estándar de un observatorio de costo, que es la columna esta gris. Y en la columna lila, si es que se ven esos colores, están los costos de mi vehículo, que yo hago mi cálculo. Entonces, voy a identificar el vehículo, la potencia, la máxima carga, carga útil, característica de explotación del vehículo, kilómetros recorridos anualmente, tiempo de actividad, bla, 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 bla. Toneladas transportadas, cargo toda esa información. Sigo cargando información, forma de adquisición de mi vehículo, si lo compré, lo alquilo, etcétera, etcétera. El valor, vida útil, valor residual, si hubo financiamiento, está carrozado, el tiempo de amortización, el precio, vida útil, etc. Estoy saltando arriba en los distintos recuadros que hay. Si es un semirremolque, de nuevo todas las características y cargo la información. Personal, costo total anual del conductor, incluidos los costos de la empresa. Si tengo viáticos más un plus, dietas anuales, plan de actividad, seguros, ¿qué pago por seguros? Costos fiscales. Esto es de España, les aclaro. La parte de combustible, precio del combustible en euros por litro, si hay IVA, si no tiene IVA. Si el equipo, además, este es del vehículo, del tractor, pero si el equipo lleva algún tipo de combustible, también se carga. Los neumáticos, qué tipo de neumáticos, el precio del neumático, la duración estimada, mantenimiento y reparaciones anuales. Y finalmente me aparecen los costos indirectos, ¿no? Representan, dice, el 6,5, y el cuadro final de los resultados, de todos los valores que fui cargando, me aparece el cuadro resumen del costo de ese vehículo, de ese transporte. Costos por kilómetros, por combustible, costos indirectos, costos temporales, y una torta donde se me reparte esos costos de amortización. Fíjense, el tema dentro del transporte, bueno, obviamente la amortización es, no, los gastos de personal representan el 30,6%. Y los de combustible el 25,4%. Son los dos rubros fundamentales. Por eso el tema de la importancia de manejar bien los tiempos y la eficiencia del transporte que estoy utilizando. Bueno, en el caso de los contenedores, uno de los factores importantes a considerar
No, el resto ya no son para ustedes. Uno de los factores importantes a considerar es cómo cargo el contenedor. Contenedor de 40 pies tiene 60, creo, si no recuerdo mal, 67 más o menos metros cúbicos. O 66,7, por ahí anda. Entonces, yo tengo que tratar de cargar ese contenedor y aprovechar la totalidad de... Había una... No, la tiré. No sé qué hice. Debo tratar de aprovechar el máximo del volumen con carga. Porque si yo pierdo 1 metro cúbico porque las dimensiones de las cajas y demás, me va a afectar la eficiencia, el rendimiento de eso. Justamente es una de las preocupaciones de 2 de ustedes que están haciendo una tesis sobre el aprovechamiento del volumen del contenedor. Porque voy a transportar más y obviamente mientras más carga transporte, más va a ser mi ingreso. Entonces, hay software que se pueden utilizar, ¿no? Donde me dicen cuánto del volumen disponible, supongamos 60 metros cúbicos, cuánto de ese volumen estoy aprovechando. Si estoy aprovechando un 5%, mejor me suicido. Si estoy aprovechando arriba del 90% de ese volumen, quiere decir que estoy aprovechando bien ese volumen de carga, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un poco uno de los objetivos que hay para ser eficientes en el manejo del transporte. Jessica, ¿te quedó claro qué es lo que quiero que completes? Los Incoterms. Hola, Jessica. Bueno, se fue a tomar un café, me parece. Dejó la máquina conectada, pero desapareció del escenario. Estaba buscando a la ingeniera Ruth Barrios. Veo que se ha incorporado al equipo. Sí, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. No, tranquila. No sé si te agarró la tormenta. Así es. Bueno. Toda la parte de teoría ya está desarrollada, Ruth. Así que... Empiezo. todo tuyo. Dale. Vamos a hacer un ejercicio de transporte para comparar unos costos de qué conviene más en casos de que hay varios puntos en un solo móvil. Vamos a hacer para un solo móvil para diferentes puntos de entrega y diferentes situaciones, ¿verdad? Ahora les comparto. Vamos a hacer sobre los costos de transporte, que habrán visto en la teoría que es como el 60% de todos los costos logísticos, pero esos 60% a veces ya incluyen lo de importación, etcétera, ¿verdad? Pero si hablamos de una logística interna, también tiene un valor muy importante. ¿A qué me refiero con logística interna? Cuando tenemos un centro de distribución local, por ejemplo, Nuestra Señora de la Asunción
o otro centro de distribución que está acá y le vendemos servicios logísticos a un cliente, ¿verdad? El almacenamiento siempre va a ser como un 40% en todo lo que sea preparación, almacenaje, stock que vimos la otra vez, cuánto le cuesta poner un pallet en un depósito. Y un 60% va a ser distribución, aunque sea consolidado, ¿verdad? Si no es consolidado, también es bastante más elevado. Estos centros de distribuciones que yo conozco, la mayoría está optando por los servicios tercerizados de flete. Es decir, que contratan una flota, una transportadora o bien un fletero individual. ¿Cuál es el problema de todo eso? Cuando un fletero individual vos tratás con el dueño, generalmente no tienen espalda para aguantar, por ejemplo, si tienen algún daño de la mercadería, etcétera, aunque sí o sí en un transporte se tiene que tener en cuenta el seguro, ¿verdad? Ok, vamos a hacer ya el ejercicio. Dice, sea un tráiler de Bilbao a Vigo, que lleva 16 toneladas, ¿verdad? De un punto a otro punto, ¿verdad? Solamente de Bilbao a Vigo. Va a llevar 16 toneladas. Con destino a Vigo. Y 2 repartos va a tener. O sea, se tiene que ir directo a Vigo, pero de repente consolidaron con otros 2 repartos. Uno es en Tui, ¿verdad? Con 4 toneladas a 60 kilómetros adicionales. Es como irte de acá a Ciudad del Este y te piden, bueno, entra a Coronel Oviedo, ¿verdad? O entra en Cacupé o a alguna zona que te tenés que desviar un poco para entregar otro punto. Y acá se va a desviar 2 veces. Uno a Tui con 4 toneladas y 60 kilómetros adicionales y de ahí a otro lugar que se llama La Guardia con 2 toneladas y otros 60 kilómetros adicionales. Entonces, ahí repetí 2 veces. El precio del tráiler dice que es 800 euros el kilómetro. O sea, de Bilbao a Vigo ya es 800 euros el precio del reparto. Y cada adicional generalmente se llama punto de entrega. Generalmente las distribuidoras de bebidas hacen este tipo de costo por punto de entrega. Yo creo que Nuestra Señora de la Asunción hace por punto de entrega cuando es, aunque ya no sé si sigue haciendo, cuando es puerta a puerta y hace por kilómetros. O sea, por kilómetros sería de acá a la cabecera Ciudad del Este, a Encarnación, a Pedro Juan, a Concepción, etcétera. Cuando es un camión más grande, ¿verdad? Y punto de entrega, bueno, son repartos pequeños. Como les decía, en las embotelladoras, o sea, Pepsi, por ejemplo. Pepsi hace por punto de entrega. ¿Qué significa por punto de entrega? Le da al fletero en 15, 20 puntos de entrega que están todos cercanos porque distribuyen a despensas más pequeñas o a autoservicios o a restaurantes. Entonces recorren en una zona. Ahí lo más importante es la optimización, ¿verdad? La optimización del recorrido. Generalmente se usan 2 sistemas. Disculpen que no estuve en la presentación, pero igual les voy a complementar con los sistemas que se utilizan para la distribución. Se utiliza generalmente un roadshow o un ruteador que te muestra un plano y que vos le tenés que anotar las coordenadas, longitud y altitud, que es lo mismo que tenés en Google Maps, ¿verdad? Google Maps, cuando te indica un lugar, vos pones un clip encima y ahí te va a salir latitud y longitud, ¿verdad? Es lo mismo que se hace en este ruteador y como puedes visualizar todo, puedes hacer cercanías, ¿verdad? Agarras todo un polígono y esa es tu cantidad de reparto, ¿sí? Me aguardan un ratito, un segundo. Un segundito. Acá tengo un problemita. Ok, ya resolví, disculpen. Bueno,
le está diciendo, bueno, eso es un row shot, ¿verdad? Pero eso, el que nosotros tenemos, por ejemplo, la cartografía que nosotros tenemos, no te calcula los costos, que es lo que vamos a tener en cuenta acá, ¿verdad? Y este cálculo de costo, en realidad no es que el sistema te calcula solo. Te calcula solo una vez que vos tengas el algoritmo, ¿verdad? Y el algoritmo uno crea por distintos tipos. Puede crear por, te hago un porcentaje sobre la factura, por ejemplo, si vos estás llevando productos farmacéuticos, cosméticos, etcétera, con un valor grande y un volumen pequeño, porque cuánto te sale una caja de pastilla que mide 5 centímetros por 20 centímetros y te cuesta, qué sé yo, 80.000 guaraníes. Entonces haces sobre el valor de la factura y ahí no estás teniendo en cuenta el metro cúbico, ¿verdad? Cuando vos haces entrega de papel de seda, que sería el papel de baño, generalmente haces por metros cúbicos, ¿verdad? Porque te compensa un camión grande, no vas a hacer, ¿sale cuánto cuesta? 20.000 guaraníes un paquete de 4 en promedio, ¿sí? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de costos. Como les estaba diciendo, hay un sistema que se llama Transporte Manager System, que es TMS, ¿verdad? Así como vimos el WMS en stock, hay un TMS. Y este TMS tiene que estar cargado el algoritmo, ¿sí? No es que te va a inventar, no es, bueno, ya tengo un TMS, me va a calcular solo. No, uno define los parámetros a tener en cuenta. Bueno, volvamos con nuestro ejercicio. Entonces vamos a llevar a Vigo 16.000 kilos, ¿verdad? Porque están toneladas, a Tui 4.000 y a La Guardia 2.000 kilos. Entonces el costo del kilómetro, dijimos que es 800. El costo por desvío tenemos que es 0,9 por cada desvío y kilómetro adicional. Entonces, más 0,9 por 60, que es lo que le corresponde acá, y este también, la misma cosa, más 0,9 por 60. Hola, amor. Ok, acá está el desvío. Entonces el costo de reparto también, cuando llegas a un punto, entonces acá combina los dos, ¿verdad? Por kilómetro y por punto de entrega. Por kilómetro ya calculamos recién en 0,9 euros por los kilómetros, que acá dice 60 y 60, y ahora el costo por reparto, que es 24 euros por cada punto de entrega, ¿verdad? Por cada lugar que se va a entregar. Entonces el costo del viaje total va a ser así. Esto está costando el viaje. 956 euros cuesta llevar un tráiler a todos estos. Entonces, si nosotros queremos hacer un costo medio global, le podemos hacer que sea por tonelada directamente, ¿sí? Entonces, directamente por tonelada va a ser este costo. Vamos a hacer ponderado por el peso de cada uno. Entonces, 695 cuesta ir a Vigo. La misma cosa acá. Esto se llama ponderación, ¿verdad? Ya habrán dado en cualquier lugar que hacen costos, dan cómo hacen ponderados según las toneladas o kilogramos que tenemos acá, ¿no? Entonces, esto se va a costar el viaje y por tonelada le cuesta a cada uno esto. Este sería su costo, ¿verdad? Este es el costo ponderado total. ¿Sí? Este. Y ahora van a ver que el costo medio en cada lugar es el mismo, porque justamente hicimos ponderado según las toneladas. Entonces, este se llama costo medio global. Es cuando decimos, bueno, ya que se va a Vigo y se va un poco a Tui y a Guardia, vamos a considerar nomás que todos van a tener el mismo costo con respecto a su tonelada, ¿verdad? No importa que estos tuvieron un desvío o un reparto, o este también, ¿verdad? Entonces acá el mismo costo. Pero hay otra forma también de costear, que sería un costo medio de kilómetros y el resto en partes iguales. Que significa que solamente estos kilómetros que están acá
vamos a hacer ponderado, ¿verdad? Y el resto, que es esto, que son los desvíos, vamos a hacer dividido 3. Vamos a hacer en partes iguales. Entonces tenemos la misma cosa que esto, solamente que acá usamos el global y ahora vamos a usar el que es por kilómetro. Siempre ponderado según los metros cúbicos. Entonces acá tenemos todo por el viaje por kilómetro, ¿verdad? Este es el kilómetro ponderado por peso, ¿sí? Y ahora, costos de reparto y desvíos en partes iguales. ¿Cuáles costos nos faltan? Esto. Partes iguales dice, entonces vamos a dividir entre 3. No importa qué kilometraje, no importa qué tonelada. Son unos costos adicionales, entonces le dividimos entre 3. Entonces, y el total destino es así como quedan los costos. Y vamos a pasar todos a toneladas otra vez para que se den cuenta cómo es la distribución. Acá como se dieron cuenta que este es el que más toneladas lleva y todos los costos sumados, todos los costos sumados, pasamos a un ponderado de toneladas, entonces se va el más, ¿verdad? Acá es más o menos equitativo, aunque lleves más o menos, ¿verdad? Porque es totalmente ponderado. Y acá, porque es por tonelada, ¿verdad? Y acá le estamos cobrando más al más pequeño, ¿verdad? Porque le estamos dividiendo en partes iguales un costo que en realidad corresponde a otro reparto también. Entonces acá vamos a hacer el siguiente costo, que es costo medio kilómetro y resto al causante. Entonces, ¿cuáles son los causantes? Los causantes son estos dos desvíos. Los desvíos. ¿Y acá quién va a salir beneficiado? Acá hacemos la misma cosa. Costo medio siempre. Este es igual. Este es igual. Y el costo de reparto y desvío del causante. Entonces a este le vamos a sumar este más este. A este también la misma cosa. Entonces este no lleva ningún desvío ni nada, porque si se iba directamente a Bilbao, en realidad iba a pagar 800 y no 582. Al final le ayuda a este mayor. Porque si se iba solo y no hacía estos, por eso a lo mejor este era un camión de 22, seguramente son 25 toneladas. Generalmente ahí habrán visto en la teoría, disculpen que no pude estar. Nosotros lo que más usamos son de 1500, 5000, 10.000, 8.000, 15.000 y 25 toneladas. Y esta debe ser de 25 toneladas. La realidad que tenemos acá en Paraguay, en realidad debe ser en todos los países, es que el de 25 toneladas puede tener diferentes dimensiones también. Dimensiones, no kilómetros, ¿verdad? Y tienen que tener en cuenta que tiene que ser 25 toneladas porque en la ruta a lo mejor se dieron cuenta, pero siempre controla. Como hablaron de las reglas de acá de Paraguay, siempre controlan los kilometrajes. Si es que vos te pasas, si es que el móvil inclusive tiene para poner más volumen, pero en realidad en peso se supera,
van a tener una multa. Bueno, y la misma cosa acá, por toneladas. Ay. Entonces acá al que más le conviene, por ejemplo, al más pequeño, es que se divida todo en partes iguales, ¿verdad? Según las toneladas ponderadas, pero que todos los costos reciban en partes iguales. Eso es lo que más le conviene cuando hacemos que todos los costos sean divididos en la tonelada, no importa que sean un reparto o que esto estén ocasionando solamente a esto. Entonces 43 euros por tonelada iba a costar acá 62, porque acá se le imputó realmente lo que cuesta llegar hasta ahí por punto de entrega y por kilometraje. Y acá se le imputó directamente lo que hay ahí y no en partes iguales, ¿verdad? Acá fueron en partes iguales, se dividió y acá directamente lo imputado. Entonces, como ven, el que menos le conviene al que tiene menos toneladas y al que más se desvía es cuando se hace lo más justo, digamos. Y el que más le conviene es al mayor, que se va directamente hasta un solo punto sin en un punto adicional o un kilometraje adicional. Entonces, este es directo. Este es el ejercicio de hoy. ¿Está ya, Ruth, entonces? Sí, sí, profe, ese es el ejercicio de... Perfecto. ¿Este lo vas a circular después? Correcto. Perfecto. Bueno, señores, si no hay nada más que tratar, nos queda la semana que viene sistema de distribución a cargo del señor Nicolás Gugliari. No sé si todavía está o ya se fue a dormir o a tomar la cerveza. Pero bueno, nos vemos. Profe, yo te quiero hablar un rato después. ¿Perdón? Te quiero hablar un rato cuando termine la clase. No, eso ya tiene otro precio. Ah, bueno. Un rato. Pero bueno, puedo hacer una excepción, no hay problema. ¿Querés que hablemos acá por este mismo medio? Sí, no, yo no tengo problema. Bueno. Entonces, los echamos a todos los demás. Váyanse y nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas. ¿Ok, gente? Igual. Chao. Bye, bye. A todos menos uno. Chao. Hay que Chao, detener Ruth, hablamos la después. No, Francisco José Sánchez dejó la máquina prendida y no se enteró de que terminó la clase. Probablemente. ¿Perdón? No sé si hay que detener la grabación para no... Ah, sí, que no vamos a sea tan largo detenerla. el video. Vamos a detener la grabación.